Bueno, vamos a ir preparándonos para poder iniciar una nueva lección, hermanos. Estamos ya listos para poder iniciar una nueva lección, una nueva clase de la materia que estamos desarrollando en esta oportunidad, la materia de oratoria. Hemos tenido ya la oportunidad de compartir con ustedes la primera y la segunda lección y la segunda clase. En esta oportunidad, si Dios pues así lo permite, vamos a estar desarrollando, vamos a estar estudiando con ustedes pues la lección número 3. Y yo espero, hermanos, que también la lección número 3 sea también una, sea también una clase que sea de provecho, que sea de edificación, que sea de mucha utilidad en este proceso en el cual nosotros estamos para poder ser eh, expositores, para poder ser buenos oradores, para ser buenos comunicadores de la palabra de Dios. De eso se trata. Por lo tanto, pues espero, hermanos, que ustedes cada día vayan aprendiendo, que juntos vayamos aprendiendo, ¿verdad? Esto es una dinámica, esto es así, ¿verdad? Esto es recíproco, porque también yo aprendo de ustedes, ¿no? Ustedes aprenden de mí y yo voy aprendiendo también de ustedes. Las técnicas, hermanos, de oratoria, los métodos de oratorio, las reglas de oratoria que yo estoy compartiendo con ustedes son realmente, eh, pues, ¿cómo podemos llamar? Un conocimiento, es un conocimiento secular, no, no es realmente bíblico, sino que es un conocimiento secular, pero o general, pero que aplicado, ¿verdad? Aplicado en el área en el cual nosotros nos estamos desenvolviendo, nos estamos preparando, pues va a ser útil, hermano, todas estas herramientas. Así que, hermanos, vamos a prepararnos ya para poder desarrollar nuestra lección número 3. Y la lección número 3 tiene que ver, hermanos, eh, tiene que ver con un tema muy bonito y este es, hermanos, tiene que ver con el poder de la palabra. Es decir, lo que nosotros pues decimos, cuando hablamos del poder de la palabra, estamos hablando de la palabra, de de las palabras mismas que nosotros hablamos, de las palabras que nosotros decimos. Entonces, cuando hablamos del poder de la palabra, es decir, que la palabra puede ser poderosa o la palabra no puede ser poderosa. Entonces, todo depende del poder que nosotros le demos. Y el poder que se le da a la palabra tiene que ver con estas técnicas, tiene que ver con estos métodos, tiene que ver, hermanos, con estas técnicas de oratoria que ya hemos empezado a hablar, que ya hemos empezado a compartir con ustedes, que yo ya he comenzado a compartir con ustedes. Entonces, la palabra puede ser poderosa o la palabra no puede ser poderosa, un poco poderosa, ¿no? Pero la palabra puede ser poderosa, poderosa para poder convencer, puede ser poderosa para poder persuadir, para poder convencer a las demás personas o a nuestro público, a nuestra audiencia. En este caso, la iglesia, no estamos hablando de la iglesia. Entonces, la palabra tiene poder, ¿sí? La palabra tiene poder. En otras palabras, la mente misma, hermanos, la mente misma tiene poder. ¿Y por qué digo que la mente misma, que la mente misma o la misma mente, hermanos, tiene poder? Porque antes, porque antes
de pronunciar una palabra, por lo más pequeña que sea. Antes de hablar, primero nosotros lo pensamos. Antes de expresar una palabra, antes de expresar una idea, antes de expresar un pensamiento, primero lo pensamos. El hombre puede cultivar, puede desarrollar el poder de la palabra. Puede hacerlo, podemos cultivar, nosotros podemos cultivar, nosotros podemos engrandecer, nosotros podemos fortalecer el poder de la palabra, como lo hizo este famoso orador, Demóstenes. ¿Recuerdan ustedes a Demóstenes? Era tartamudo, tenía problemas para hablar al público. Entonces, él desarrolló, él cultivó, él trabajó, hermanos, con su oratoria. Y se dice que él se iba a la playa, se iba a la playa por varios días y él recogía piedritas, ¿verdad? Piedritas y se las ponía debajo de la lengua. Y entonces él trataba de hablar, gritaba, ¿verdad? Trataba de hablar y gritar con esa piedrita debajo de la lengua. Y eso le permitió a él desarrollar o cultivar su oratoria. A él le dio este resultado, ¿verdad? Esas técnicas, esos métodos de esos ejercicios. Y él llegó a ser uno de los grandes, ¿verdad? O estuvo en la lista de los grandes oradores de su tiempo. Mira qué interesante, cuántas personas, cuántos hombres, por sus cuerpos, hermanos, han llegado a ser famosos, por sus cuerpos, han llegado a convertirse en grandes modelos, han llegado a convertirse, hermanos, en famosos modelos a través de la historia, por sus cuerpos, porque ellos cultivaron sus cuerpos. Y dentro de ellos podemos mencionar quizás a, a los que practican, hermanos, el deporte del boxeo o de la lucha libre, ¿no? Por sus cuerpos, porque han desarrollado sus cuerpos, porque han cultivado sus cuerpos, han llegado a ser famosos. O como los deportistas, los futbolistas, los corredores, los atletas, etcétera, que por ese ejercicio diario, por ese desarrollo, ese cultivo que han hecho a sus cuerpos, han llegado a ser famosos. ¿Cuántos realmente han llegado también a ser famosos, hermanos, por sus inventos, por los que ellos han creado, los que inventaron el teléfono, los que inventaron la radio, los que inventaron la televisión, los que inventaron la energía eléctrica, etcétera, han llegado a ser famosos? ¿Por qué? Porque primeramente, para poder llegar a crear o hacer una realidad sus inventos, primeramente ellos lo pensaron. Primeramente ellos lo pensaron. Primero estuvo en la mente, ¿sí? Y luego llegaron a ser famosos por sus inventos, por sus creaciones que ellos hicieron. Así podemos mencionar cuántos hermanos escritores conoce usted, famosos escritores, ¿no? En El Salvador tenemos también muchísimos escritores. ¿Y cómo llegaron a ser famosos? Por sus escritos llegaron a ser famosos. Así como aquellos han llegado a ser famosos por sus cuerpos, aquellos por sus inventos y otros por los que ellos han escrito. Otros han llegado a ser famosos por sus artes, ¿verdad? Por sus pinturas bonitas, por sus pinturas hermosas. Han llegado a ser famosos y a lo mejor usted conoce a algunos escritores mundiales que han llegado también a ser famosos por los que ellos dibujaron.
¿sí? Aquí, por ejemplo, aquí en este lugar donde yo estoy viviendo, hay un famoso, ¿verdad? Hay un famoso pintor, ¿sí? Hay un famoso pintor de apellido, eh, creo que es George, de apellido George. No recuerdo el nombre, pero sí recuerdo el apellido de apellido George. Este hombre llegó a ser famoso, porque ya murió, ya no existe, ¿verdad? Pero llegó a ser famoso y hasta el día de hoy se menciona acerca de sus pinturas, acerca de sus dibujos, porque él dibujó en tablas de madera, en pedazos de madera, porque él dibujó, hermanos, en semillas, hizo sus dibujos y hasta el día de hoy, sus dibujos son famosos, ¿verdad? Pero porque él los dibujó. Entonces, este hombre de apellido George ha llegado a ser famoso por sus artes, por sus pinturas. Pero ¿cuántos hermanos también han llegado a ser famosos por sus palabras? Por sus palabras han llegado a ser famosos, por sus exposiciones, por sus predicaciones, por ser buenos oradores, por ser buenos comunicadores, expositores. Han llegado también a ser famosos, como este Demóstenes que yo les acabo de mencionar. Llegó a ser famoso porque se convirtió en un hombre famoso, bueno para hablar al público, para poder dirigir sus discursos a sus concurrencias, a su público, a su audiencia, hermanos. Llegaron a ser famosos por sus palabras, ¿verdad? Por sus palabras, pero porque sus palabras fueron poderosas. Y ya vamos a ver cómo es que una palabra es poderosa, cómo es que se puede hacer poderosa una palabra, cómo es que le podemos dar poder a una palabra. Los vendedores, por ejemplo, hermanos, para vender, deben de ser poderosos para hablar. Los vendedores para vender sus productos, para vender pues a lo que ellos se dedican, sus productos, cualquiera que sea, ellos deben de ser elocuentes. Y cuando hablamos de elocuentes, estamos hablando que deben de ser personas poderosas, deben de tener poder para hablar, poderosas para hablar. Entonces los vendedores deben de ser elocuentes, poderosos para vender sus productos. Todos los que hablamos al público, pues somos hermanos vendedores. ¿Por qué? Porque vendemos, hermanos, nuestra imagen, porque vendemos nuestra personalidad, porque vendemos nuestras ideas cuando las impartimos, cuando las expresamos, vendemos nuestros pensamientos. Nos convertimos entonces nosotros, hermanos, nos convertimos en vendedores de nuestras palabras, en vendedores de nuestras ideas. Nos convertimos entonces en vendedores, hermanos, con nuestras exposiciones. Nos convertimos en vendedores. Había una parte aquí que no alcanzaba a leerla. Y cuando la gente, hermano, acepta nuestras ideas, cuando la gente acepta nuestros pensamientos, entonces ya las estamos vendiendo cuando la gente las acepta, cuando la gente, hermanos, puede recibirlas, cuando la gente las está aceptando, cuando la gente las está recibiendo, cuando la gente está dispuesta para oír, nosotros ya estamos vendiendo, porque no vendemos productos, sino que nos dedicamos a hablar, nos dedicamos a expresar, nos dedicamos, hermanos, a exponer ideas, pensamientos, pensamientos. Entonces nos convertimos en vendedores cuando la gente acepta, ojo, mucho oído aquí,
Nos convertimos en vendedores solo cuando la gente acepta nuestras ideas, nuestras palabras. Ya nos convertimos en vendedores. Y entonces nosotros podemos ser famosos con nuestras palabras. El hombre puede lograr, hermano, lo que se propone. Si usted quiere lograr, se propone lograr ser un buen orador, puede alcanzarlo, puede lograrlo, porque el hombre puede alcanzar, porque el hombre puede lograr lo que se propone. Solo que necesita, ¿verdad? Solamente que necesita cultivar o desarrollar o poner en práctica ciertos principios, ciertas reglas. Entonces el hombre puede lograr lo que se propone. Por ejemplo, ¿verdad? Se puso como meta crear la televisión y lo logró. El hombre se propuso como meta crear el teléfono y también lo alcanzó, también lo logró. El hombre se propuso crear la radio y lo alcanzó y lo logró, lo que se propuso. Y así podemos mencionar muchas cosas más. El hombre se propuso crear el avión. El hombre se propuso crear un barco. El hombre se propuso crear un cohete que llegue a muy lejos en el espacio. El hombre se propuso, hermanos, crear un vehículo y lo logró. Y hoy en día al escoger, hermanos, televisiones, al escoger teléfonos, al escoger radios, al escoger carros, al escoger diferentes modelos, diferentes tipos. ¿Pero por qué? Porque el hombre se lo propuso y el hombre lo logró. Se lo propuso y lo logró. Entonces nosotros podemos alcanzar o el hombre puede alcanzar lo que se propone, ¿verdad? Puede hacerlo. Fue producto de lo que el hombre se propuso. El orador puede lograrlo. La oratoria es un poder maravilloso. La oratoria es un poder maravilloso. Puede llevar al hombre hacia el éxito. Puede llevar al hombre a lo que el hombre se propone. Puede llevar al hombre hasta la cima con con sus palabras, con su oratoria. La oratoria ha sido considerada un gran poder porque se trata de hablar, de exponer. Entonces la oratoria ha sido considerada un gran poder. ¿Por qué? Interesante, hermanos. La oratoria como un medio de exponer, como un medio para comunicarse, para poder, hermanos, impartir nuestras ideas y nuestros pensamientos. Entonces la oratoria ha sido considerada un gran poder. En la oratoria radica las mejores o las peores ideas. Imagínese usted la oratoria de un político. La oratoria de un político en su oratoria va a expresar ideas buenas o ideas malas, ideas verdaderas o mentiras. Pero es la oratoria del político. Es la manera de exponer sus mensajes, de exponer sus palabras, de exponer sus ideas, de darse a conocer a las masas, a la sociedad, a los grupos políticos. Entonces, en la oratoria radica las mejores o las peores ideas. Las ideas más destructivas, como las ideas de Hitler, o las ideas más constructivas, como las ideas, como la oratoria de Jesús. Hitler fue un gran orador. Hitler expuso sus ideas. Hitler expuso sus pensamientos en su tiempo. Y de sus ideas y de sus pensamientos vinieron
¿cómo se llama? Vinieron esas acciones destructivas. Por ejemplo, Adolfo Hitler, este orador político alemán, con sus ideas fue el responsable, hermanos, quien originó la Segunda Guerra Mundial, donde murieron miles de personas. Y fue también el responsable o el que le dio origen también a la muerte y al exterminio de millones de judíos, porque él se propuso en su mente destruir a los judíos, exterminar y acabar con la vida de todos los judíos. Entonces él, en su oratoria, en sus exposiciones, él se dirigía al pueblo, él se dirigía a sus seguidores, él se dirigía a su público, a su audiencia, a las masas que estaban a favor de él, para poder producir, para poder inculcar, para poder, introducir sus ideas, y sus ideas fueron aceptadas y sus ideas fueron recibidas. Él vendió sus ideas para mal, para destruir, y eso fue realmente lo que sucedió. Por otro lado, tenemos aquí a Jesús, ¿verdad? Tenemos también a Jesús que con sus ideas, con sus pensamientos, con sus palabras, con sus discursos, con sus exposiciones, fue el responsable de la transformación para bien. Cambió la vida de miles de personas en su tiempo y todavía hasta el día de hoy sigue transformando vidas con sus discursos, con sus exposiciones, con sus pensamientos, con sus ideas, con sus palabras, con su manera de pensar. Jesús fue un orador que con sus palabras o con sus discursos ha transformado y ha cambiado la vida de millones de personas. La oratoria, alguien ha dicho que es como una escopeta, como que tuviese una escopeta de dos cañones, uno para ser usada para el bien y el otro cañón para ser usada para hacer el mal. La oratoria ha sido considerada o ha sido vista como una escopeta, como un arma de dos cañones, una para hacer el bien y la otra para hacer el mal. Todo está lo que el orador exponga, porque lo que el orador exponga y cómo lo exponga, las masas, las personas lo van a aceptar, lo van a recibir y lo van a llevar a cabo. Todo depende para qué se use la oratoria, pero la oratoria realmente es un arma poderosa, ya sea realmente para lo que se ocupe. Sigamos. La palabra, hermanos, por sí sola tiene muy poco poder. ¿Qué quiero decir? ¿O qué queremos decir cuando decimos que la palabra por sí sola, solo la palabra, tiene muy poco poder? Es que la palabra, hermanos, para que tenga poder, la palabra para que sea poderosa, para que tenga su efecto que se espera, para que pueda convertir, para que pueda convencer, para que la palabra pueda producir los efectos que uno desea, esa palabra, perdón, debe de ir acompañada, debe de ir motivada, no debe de ir sola, debe de llevar algo a la par. Y lo que le debe de llevar a la par son las técnicas de oratoria, son los, los procesos de oratoria o los métodos de oratoria. La palabra por sí sola tiene muy poco poder, pero si la motivamos, si la acompañamos, si le ponemos a un lado las reglas, los principios, los métodos, las técnicas de oratoria, entonces la palabra se convierte en una palabra poderosa, capaz de poder transformar, de poder cambiar, de poder convencer, de poder cambiar la mente, los pensamientos y la forma de
comportarse o de vivir de las demás personas. ¿Cuáles son las cosas que pueden acompañar? En la lección número 2, miramos algunas de estas técnicas o de estos métodos. La palabra, para que tenga poder, debe de ir acompañada o motivada, número 1, con el lenguaje corporal. ¿Recuerda usted cuál es el lenguaje corporal? ¿Sí? Sus gestos, los movimientos de nuestro cuerpo, nuestra mirada. El lenguaje corporal es realmente todos los movimientos de nuestro cuerpo que le ayudan a la palabra, que le ayudan a la palabra, que fortalecen la palabra, que motivan a la palabra, que le dan poder a la palabra. El uso de nuestras manos le dan fuerza a nuestras palabras. A veces no es necesario que nosotros digamos la palabra, sino que con solo que señalemos, con solo que hagamos un gesto o el uso o un movimiento de nuestras manos, basta, basta. No es necesario que digamos las palabras, ¿no? ¿Cuántas veces nosotros debemos de darle la oportunidad a una persona? ¿Cuántas veces? ¿Verdad? ¿Cuántas veces debemos de hacerlo? Se ha considerado. No dije nada, pero ya todos entendieron, ya todos entendimos que normalmente nosotros acostumbramos a darle, ¿verdad?, a las personas ciertas oportunidades. ¿Cuántas? 3 oportunidades. No lo dije, pero se entendió, se comprendió. El público lo entendió. No es necesario decirle las palabras, ¿sí? No es necesario decirle las palabras. Con el lenguaje corporal, con nuestro lenguaje corporal, con el uso de nuestras manos, con una sonrisa. No es necesario decirle a nuestro público, a nuestra audiencia, que estamos felices, que estamos contentos, porque nuestro rostro lo dice, nuestras acciones, nuestro lenguaje corporal hablan más que las palabras. He allí donde realmente la palabra se vuelve poderosa, con el uso, con la motivación, con el acompañamiento que nosotros le hacemos de nuestras técnicas, de nuestros métodos de oratoria. Los gestos, podemos hacer gestos de tristezas, gestos de alegría, gestos de admiración, etcétera. Y no es necesario que digamos las palabras. El movimiento de nuestro cuerpo, la voz, hermanos, con que decimos las palabras, la voz suave o la voz fuerte o la voz, digamos, de acuerdo a lo que nosotros queremos decir, la expresión de las palabras, cómo las expresemos. Recuerda que estamos diciendo la vez pasada que a veces nosotros decimos que haya. No es que haya, es que haya. A veces decimos ya voy a venir, por decir ya voy a venir. Cuando nosotros pronunciamos correctamente las palabras, eso embellece y le dan fuerza, hermanos, a nuestras palabras. Cuando estamos escuchando repetitivamente una mala expresión de una palabra, esto se vuelve incómodo y en lugar de darle fuerza a la palabra, se le quita poder, se le quita fuerza a la palabra. Hermanos, la vestimenta que nosotros usemos, la vestimenta le da poder a nuestras palabras o la vestimenta le puede quitar poder a nuestras palabras, hermanos. Todo público, toda audiencia siempre espera que el orador haga la diferencia en su vestimenta. Todo público, toda audiencia siempre espera que el orador, el expositor o el predicador marque la diferencia en su forma de vestir, su vestimenta. Hay personas con pensamientos mediocres, muy malos,
No tiene buenos pensamientos, pero convence, pero persuade con sus palabras, porque sus palabras son poderosas. ¿Y por qué son poderosas? Porque van acompañadas de estas técnicas, de estos métodos de oratoria. Y hay personas con grandes ideas, pero por la manera de decirlo tan simple, tan frío, no convencen, no convencen. Entonces no depende de quién lo dice, no depende de quién lo dice, sino cómo lo dice. De allí depende que la palabra tenga poder para convencer, para persuadir, para llevar a la acción a la persona, para cambiar, para transformar la vida de las personas. Entonces no depende quién lo dice, sino cómo lo está diciendo, si está usando los métodos, si está utilizando las técnicas, las reglas, los principios, hermanos, de la oratoria. Cuando se habla con frialdad, cuando no se le motiva a la palabra, cuando no se le acompaña a la palabra, todas estas cosas, entonces la palabra no tiene poder, no convence, no persuade. Así que hermano, si usted quiere convencer, si usted quiere persuadir, si usted quiere tener una buena aceptación, una reacción correcta en su público, en su audiencia, entonces haga uso del poder de la palabra. Pero recuerde que la palabra por sí sola, por sí tiene muy poco poder. Tome en cuenta esto. Sigamos. En la Biblia, ojo aquí, esto es muy bonito lo que yo voy a decir aquí, o lo que vamos a leer aquí, hermanos. En la Biblia, permítame, en la Biblia miramos a todos los hombres de Dios, a todos los hombres de Dios, a los siervos de Dios, que hicieron el papel de oradores, hicieron el papel de grandes oradores, sin haber aprendido, sin haber aprendido técnicas, sin haber aprendido métodos de oratoria para hablar en público. Y aún así, sin haber aprendido, sin haber estudiado, convencieron a su público. Hicieron el papel de grandes oradores, como por ejemplo Noé, Moisés, Josué, los profetas, Juan el Bautista, Jesús y por último los apóstoles como Pedro y Pablo, de quienes tenemos evidencias. La pregunta entonces es, ¿cómo pudieron impactar? ¿Cómo pudieron influir en la vida de las personas? ¿Hicieron uso de algunas técnicas de oratoria o algunos métodos de oratoria? ¿Dónde los estudiaron? ¿Cómo los aprendieron? ¿Los pusieron en práctica? Porque ellos hicieron el papel de grandes oradores. Ellos estuvieron delante o frente a grandes masas de personas, grandes multitudes de personas, como Noé, como Moisés, delante de 2 millones aproximadamente de personas, como Noé, pienso yo en arriba del arca que estaba construyendo y desde allí poder dirigir sus mensajes a toda aquella humanidad perversa y mala que había en los tiempos de Noé, como Josué, como los profetas que profetizaron tanto para el reino del norte como para el reino del sur, Juan el Bautista, Jesús mismo, y por último los apóstoles. Y menciono Pedro y menciono a Pablo, porque son los que más se menciona en el libro de los Hechos y en las cartas que escribe el apóstol Pablo y el apóstol Pedro. Y tenemos evidencias cómo ellos hicieron el papel de grandes oradores.
Ahora la pregunta que pudiéramos hacer es cómo pudieron impactar, cómo pudieron influir en la vida de las personas. Y yo me hago la pregunta, o la pregunta que nos hicieron uso de algunas técnicas de oratoria, aprendieron ellos, sabían ellos, fueron a una escuela para aprender técnicas de oratoria, probablemente no, no lo hicieron. Pero sin haber aprendido, sin haber estudiado, sin haber recibido ellos cursos de oratoria, alguna materia de oratoria, ellos hicieron el papel de grandes oradores a través de la historia. Y tenemos aquí, a manera de ejemplo, a Jesús, un gran orador, y alguien lo ha calificado como uno de los más grandes oradores a través de la historia, o el orador más excelente a través de la historia. Hablando de Jesús, miren, el orador más excelente, el orador más grande del mundo, que pudo persuadir, que pudo convencer, que pudo transformar, que pudo cambiar, que pudo comunicarse, que pudo reaccionar, hacer reaccionar a multitudes de personas. Veamos. Algunas técnicas de oratoria que usó Jesús. Por ejemplo, Jesús contaba parábolas para ilustrar verdades bíblicas. Contaba parábolas. ¿Qué les parece? Decía Jesús. He aquí el sembrador salió a sembrar. Mire, bonita ilustración. He aquí, ¿verdad? He aquí, el sembrador salió a sembrar. Y parte de la semilla cayó en el camino. Y comenzaba Jesús sus exposiciones, sus predicaciones. Y en su oratoria él hacía uso de ilustraciones o de parábolas para ilustrar verdades bíblicas. Hacía preguntas claves para hacer un análisis profundo de donde hacía reaccionar al público. ¿Qué harían ustedes si un hombre tiene 100 ovejas y se pierde una? ¿Qué haría? Y hacía reaccionar, hacer un análisis profundo a su público, a su audiencia. Y Jesús decía, no deja las 99 y va en busca de aquella que se le ha extraviado. Hacía preguntas claves para hacer un análisis profundo donde hacía reaccionar a su público. Él también hacía pequeñas pausas. Él hacía pequeñas pausas, las cuales también tiene tiene también su función dentro de una exposición. Habla de manera simple o hablaba de manera simple, de manera clara y también directa, ¿no? Una de las técnicas o uno de los métodos de oratoria de Jesús que aprendimos en la clase número 2. Hablar de manera simple, de manera sencilla, que se comprenda, que se entienda, que sea muy clara, pero que sea directa, como nosotros decimos, que vaya al grano, ¿sí? Jesús dijo en una oportunidad, ustedes me siguen no porque han visto mis señales que yo he hecho, sino porque les di de hartar, porque les di de comer. Perdón, hermanos, la expresión, pero Jesús así lo dice en algunas traducciones de la Biblia. Ustedes no me siguen porque han visto mis señales, porque ustedes están seguros y convencidos que yo he venido del cielo, que yo soy el Hijo de Dios, o porque he venido del Padre, sino porque les ha dado de comer. Por eso ustedes me siguen. Y Jesús les dijo, trabajen no por la comida que perece, sino que la comida que permanece para vida eterna. Entonces Jesús hablaba de manera simple, de manera sencilla,
pero de manera clara y directa. Sus palabras, hermanos, las palabras de Jesús conectaban con el público. ¿Saben por qué? Porque él hablaba con compasión, él hablaba con misericordia y él hablaba, hermanos, con amor, ¿o no? Jesús les dijo en determinado momento que un hombre iba de Jerusalén que iba hacia Jerusalén, iba pasando por la ciudad de Jericó y le salieron, dice, al encuentro unos ladrones y golpeándolo y quitándole todo lo que él llevaba, lo dejaron casi medio muerto. Y Jesús dijo que pasó por ahí un levita y que pasó también un sacerdote y que los dos le dio igual ver a aquel hombre cómo había quedado o ver la condición de aquel hombre. Pero pasó un hombre que no era ni judío, sino que era considerado un enemigo de los judíos en aquel tiempo, pero de que él tuvo misericordia de aquel hombre. Y Jesús pregunta, ¿quién creen ustedes que hizo lo correcto? ¿Verdad? ¿Quién creen ustedes que actuó con compasión y misericordia? Entonces Jesús conectaba con sus palabras con el público porque hablaba con compasión y enseñaba a hacer las cosas justas y las cosas con misericordia y amor. Tenía también empatía con su público porque se identificaba con sus sentimientos, con sus necesidades. Como nosotros decimos, se ponía en los zapatos del necesitado, ¿no? Tenía empatía, tenía ese aprecio, tenía ese cariño hacia su público, hacia su audiencia, hacia su pueblo. Y luego, pues, hacía muchas ilustraciones. Vosotros sois la luz del mundo, vosotros sois la sal de la tierra. Entonces hacía muchas ilustraciones para poder, para poder darse a entender más claramente con su público. Entonces, estas son algunas técnicas de oratoria que Jesús usó, aun cuando él no había ido a una escuela para aprender la oratoria, para aprender algunos principios, para aprender técnicas, para aprender reglas, para aprender métodos. Jesús hizo uso de la oratoria para poder convencer o usó estas técnicas o usó la oratoria para poder convencer y persuadir a su público, para dirigirse a su público. Alguien escribió, Jesús fue un gran orador. Jesús tuvo una oratoria extraordinaria debido a su humildad y entrega total al servicio de los demás, aún hasta dar su vida, imagínense. Su gran sabiduría y elocuencia para enseñar y conmover a los oyentes y su profundo conocimiento de Dios y de los seres humanos que necesitaban su guía. Entonces, Jesús fue, dice, un gran, pero gran orador por todas estas características. Su humildad, su entrega total, su disposición hasta dar su vida por ello, su sabiduría, su elocuencia, la manera como él conmovía, cómo hacía, sensibilizaba a sus oyentes, ese profundo conocimiento que él tenía de Dios y de los seres humanos que necesitaban realmente cómo guiarlos. Veamos entonces algunos resultados de la oratoria de grandes hombres de Dios. Aunque no tuvieron un púlpito, como nosotros lucimos nuestros púlpitos, al escoger, ¿no? Hoy púlpitos de madera, hoy púlpitos de vidrio, al escoger de metal, etcétera. Aunque ellos no tuvieron un salón, un aula, no tuvieron un salón, un auditorio grande,
Sin embargo, ellos fueron grandes oradores. Aunque ellos no tuvieron un material escrito, porque todo estaba en la mente, todo estaba en la mente. No tenían un material escrito para irse guiando, para guiarse. Aunque ellos no tenían la mejor ropa elegante, porque Juan el Bautista, porque Jesús, el apóstol Pablo, el apóstol Pedro, no tuvieron la ropa más elegante. Sin embargo, ellos fueron grandes oradores. Los resultados fueron grandiosos. No tuvieron un micrófono. Sin embargo, miremos algunos de los resultados. Dice en Mateo capítulo 4 y el versículo 25, quiero leerle estos pasajes. En Mateo capítulo 4 y el versículo 25, dice así: y le siguió mucha gente de Galilea, y le siguió mucha gente de la ciudad de Decápolis, y le siguió mucha gente de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. ¿Qué dice? Y le siguió mucha gente a Jesús. Tenía muchos seguidores, tenía mucho público, mucha audiencia. La pregunta es, ¿cómo movía a esta cantidad de gente, de personas? Atraía multitudes de discípulos. Alguna vez le dio de comer a 4,000 personas, a otra vez 5,000 personas, sin contar a las mujeres y sin contar a los niños. Pero la pregunta otra vez, ¿cómo influía? ¿Cómo convencía? ¿Cómo persuadía? ¿Cómo es que la gente se sentía interesada y motivada en querer oír, en querer escuchar acerca de aquel hombre llamado el Galileo o llamado el hijo de carpintero? Veamos Juan el Bautista. Dice en Mateo capítulo 3 y el versículo 5: y salía a él Jerusalén, gente de Jerusalén y de toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Al ver que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, qué interesante, ¿no? De todas partes de la tierra de Israel venían hacia Juan. Y venían también los de la religión, de los saduceos y de los fariseos, para escuchar a Jesús, para escuchar a Juan el Bautista. Dice, salían a él de Jerusalén, de toda Judea, de toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Y muchos, dicen, y muchos fariseos y saduceos venían a escuchar, y no solamente a escuchar, sino también, dice, venían a su bautismo. ¿Y qué podemos decir del apóstol Pedro, de los resultados de la oratoria del apóstol Pedro? En Hechos capítulo 2 y el versículo 41 dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Pedro, en su discurso, en su oratoria, en su exposición, convirtió a 3,000 personas en un solo día, en un solo discurso, en una sola predicación, en una sola exposición, en una sola conferencia. Fue capaz en su oratoria de convertir a 3,000 personas, según Hechos capítulo 2 y el versículo 41. Pero no solamente miramos los resultados de Jesús, de Juan el Bautista y de Pedro. Tenemos otro hombre, aunque algunos no
no están de acuerdo que haya sido un gran orador. De hecho, él mismo confiesa, él mismo testifica no ser el mejor orador o no ser un orador, no ser un elocuente, no ser un hombre de fácil palabra, mas sin embargo, lo que dice en Hechos capítulo 24 y el versículo 5, el concepto que tenía la gente de él, dice así: porque hemos hallado que este hombre, hablando de Pablo, es una plaga. Es decir, cuando dice una plaga, es como alguien que está en todo lugar, ¿no? Que está invadiendo en todo lugar como una plaga. Y es promotor de sediciones entre todos los judíos. Es decir, de motivarlos, de entusiasmarlos por medio del evangelio por todo el mundo, y cabecilla, dice, de la secta de los nazarenos. Es decir, como el que siguen, ¿verdad? Como que tiene la autoridad, como el que va adelante o al frente, como el que manda en la secta, o el principal en la secta de los saduceos, es decir, en la iglesia del Señor. ¿Cómo es considerado el apóstol Pablo? Como aquel que ha llenado el imperio romano, que ha llenado todas las provincias, todo el dominio del imperio romano del evangelio de Cristo Jesús. La pregunta es otra vez, los resultados del apóstol Pablo: llenar el evangelio a todo el imperio romano sin haber sido, sin haber estudiado, sin haber recibido una materia, técnicas, métodos, un proceso, ¿verdad? Todo un proceso de aprendizaje para hablar en público, mas sin embargo, él llegó a convencer y a persuadir y a cambiar y a transformar, como lo hizo Jesús, como lo hizo Pedro, como lo hizo Juan el Bautista, la vida de miles de personas en el imperio romano o en el mundo gentil, como dice Hechos 24 y el versículo 5. Este hombre es una plaga. Este hombre anda hablando el evangelio por todos lugares. Este hombre ha llenado la tierra del evangelio de Cristo como una plaga, ¿no? Y la gente le ha creído, y la gente le oye, y la gente le sigue, y la gente obedece el evangelio. Miren qué interesante. Resultado de la oratoria de estos grandes hombres de Dios. Y así podemos hablar de todos aquellos hombres antes de Juan el Bautista, los profetas, aquellos grandes hombres de Dios, como Josué, como Moisés, como Noé, etcétera, que hicieron también un papel de grandes oradores. Ya casi para ir terminando, Pablo mismo lo decía, que él no era un buen comunicador, no era un buen orador que seducía a las personas por el uso del lenguaje, por el uso de la retórica o la apariencia. Según de Corintios 2:1. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría humana, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Ojo, y ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de qué, de humana sabiduría, como un gran orador, como un gran elocuente, ¿no? Con técnicas de oratoria o métodos de oratoria, sino con demostración, dijo él, del Espíritu y poder y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Entonces Pablo dice, ni mi palabra, ni mi predicación fue con con palabras persuasivas de humana sabiduría. Él mismo reconoce no ser un buen orador, no ser un buen comunicador. Él dice, yo llegué con la demostración nada más del Espíritu Santo y de poder. Algunos comentaristas especulan
que tal vez Pablo no tenía una bonita personalidad, no tenía un buen cuerpo y mucho menos una voz armoniosa, una voz hermosa. Además, Pablo parece indicar que no había recibido educación como retórico. Tal vez en el hecho de no ceñirse a los códigos de retórica en la época de en la época les sentara mal a algunos corintios o les parecía mal a algunos corintios que no confiaban más en la persuasión humana y les gustaba escuchar discursos floridos o escogidos y teatrales más que confiar en el poder de Dios y escuchar su sabiduría. Por tanto, parece que Pablo era un excelente orador, pero tal vez sin formación en las técnicas de la oratoria. Sin embargo, algunos historiadores opinan que sí tenía al menos algún conocimiento de retórica en vista no solo de su discurso en Atenas, sino también de los recursos que él empleaba en la manera de escribir sus epístolas o sus cartas. Algunos dicen, Pablo mismo dice, yo no llegué con palabras persuasivas, no llegué con elocuencia. Algunos dicen, bueno, pienso que sí, él tenía un poquito de oratoria, al menos la manera como él se presentó, como hizo su discurso allá en Atenas, cuando él dijo, veo que ustedes sois muy religiosos, ¿no? Trató de congraciarse con su público, ¿no? Como lo hace un buen orador, de congraciarse, de quedar bien, hablar bonito de su público, pero, y también dice también por la manera como él, en las palabras que él emplea en sus epístolas, ¿no? Para algunos parece realmente que aún en sus escritos el apóstol Pablo hace uso también de la oratoria. Así que hermanos, esto es lo que hemos hablado con respecto al poder de la palabra, cómo se puede cultivar la palabra, cómo se puede desarrollar la palabra, cómo es que la palabra se vuelve poderosa. La palabra por sí sola no tiene poder, pero si nosotros la cultivamos y la desarrollamos y le acompañamos y se la motivamos con estas técnicas, con estos métodos, esto puede convertirse en palabras poderosas que convencen y que persuaden a nuestra audiencia, a nuestro público. Y esto, ¿verdad? Para poder hacer o lograr realmente el éxito. ¿Y cuál es nuestro éxito? La transformación de las personas, el cambio de las personas, la reacción positiva de parte de las personas, en este caso de la iglesia, la que nosotros estamos hablando. Recuerde que nuestro público, ¿verdad? Recuerde que nuestro público es la iglesia, que nuestra audiencia es la iglesia, que nuestra audiencia, ¿verdad? Que nuestra audiencia es la iglesia, de ella la que nosotros estamos hablando. Ella es nuestro auditorio, ellos son nuestros oyentes. Así que hermanos, espero que este pequeño material, esta pequeña lección número 3 también sirva para poder ayudar a ustedes, hermanos, en este proceso, en este camino, para poder convertirnos en buenos conferencistas, en buenos expositores, en buenos comunicadores de la palabra de Dios. Una vez más, ha sido un gusto, ha sido un placer haber estado con ustedes en una nueva lección de esta materia muy bonita de oratoria. Aquí les dejo entonces la pequeña tarea, hermanos, 10 preguntitas siempre para que usted pueda estudiar su material, pueda ver el video y después de ver el video y después de estudiar el material, usted detenidamente, hermanos, pueda con todo su tiempo poder contestar estas 10 preguntitas. Cuídense mucho, hermanos, que Dios les esté siempre bendiciendo, es mi mejor deseo. Nos miramos entonces en la clase, en la lección número 4, si Dios así lo permite. Así que hermanos, que Dios bendiga a todos, que Dios bendiga a sus familias, que Dios bendiga sus vidas y Dios bendiga sus congregaciones donde ustedes forman parte. Bendiciones para todos. Hasta la próxima.